Bueno, fijaos en la portada. Ya la portada se ve claramente que evidentemente va a tener contenido sexual. Dani, qué mal pensado eres. Vamos. Está simplemente cogiéndolo por la espalda. Ah, por la pero espalda, no, ¿no? no está tocando los pechos. No, que va. No. Coaching Bob. Hola, Hola, Popero. Poperos. Aquí estamos en un nuevo vídeo. De Diario de dos Coach Frikis. Hoy con un nuevo capítulo de la historia del manga en España. ¿Y de qué tema vamos a hablar hoy? Uno muy interesante que seguro que muchos no lo sabéis. Sí. Y es el origen de ese cartelito que ahora está en todos lados, ¿no, Dani? Sí, totalmente, de la definición de manga para adultos, que bueno, a día de hoy es algo muy común, pero cuando empezamos las publicaciones de manga, ¿no? Cuando empezó la historia de la publicación del manga, evidentemente estábamos como en tierra de nadie, ¿no? Y de hecho, pues de eso vamos a hablar, ¿no? De qué ocurrió para que se empezase a poner esa denominación en las publicaciones, ¿no? Porque además ya prácticamente fue no una indicación de la obra, sino que si era manga tenía que tener prácticamente el manga para adultos. Y eso tiene un motivo, tiene un origen que hoy os vamos a explicar. Bueno, para situarnos, decir que las primeras publicaciones de manga en España, algunas, sí que empezaron a llevar el calificativo de para adultos. Los primeros mangas fueron El puño hacia el norte, Crying Freeman, Mai la chica con poderes, Strike, que lo tenemos por aquí. Striker. Ay, Striker, ¿verdad? Striker, que lo tenemos por aquí, o Grey, ¿vale? Si os dais cuenta, por ejemplo, en Striker era una de las colecciones que todavía se indicaba el solo para adultos, ¿veis? Esto se empezó a hacer con la mayoría, por no decir todas, las colecciones que iniciaron la oleada del manga en España. Era un modo también de diferenciar que no era un cómic juvenil o infantil, sino que era algo adulto para que el lector dijera, ah, qué guay, es algo adulto. Más que un indicador real de un baremo, digamos, regulador, ¿vale? Eso es importante mencionarlo. Entonces las primeras colecciones sí que lo indicaban, pero de repente hubo un momento donde ya no vieron necesario, como por ejemplo en esta colección Grey, que además salen en verdad practicando sexo muchísimo, pero ya como quizás no era tan explícito, pues ya no pusieron en ningún lado que era para adultos. Entonces bueno, junto con muchas otras colecciones, en esta tampoco se indicaba ya nada. Y entonces se empezó a relajar el sector en este sentido. Sí, es como que, bueno, abrimos el abanico, ¿no? De alguna forma y así, pues bueno, que lo puedan leer chavales jóvenes, ¿no? También, ¿no? Que lo lea todo el mundo, vaya. Exactamente. Entonces, prácticamente ya se olvidó el ponerse para adultos o manga para adultos porque no se prestaba atención, no se veía necesario. Aunque en el fondo hay que decir que en muchas de las colecciones que ahora vamos a hablar, parecía mentira que no se pusiera. Bueno, por ejemplo, esto es desde el año 92. Cuando ya llegamos al año 94, que Norma Editorial empieza a lanzar algunas de sus obras como Video Girl, Kimagure, City Hunter, es curioso ver cómo, por ejemplo, en City Hunter y Kimagure no hay indicador de ningún tipo. Y eso que City Hunter y Ryo Saeba se están palmando continuamente. Y bueno, también tiene escenas de sexo y demás, vamos, que sutiles, pero sí, las sí. tiene. Sí. Bueno, pues indistintamente ahí no sabemos por qué no se puso. Pero sin embargo, Norma Editorial decidió que en Video Girl ahí en esta edición rústica, pues decidió que sí que había que poner un indicador de algo. Y en este caso el indicador es este que podéis ver aquí. A partir de 12 años. Lectura recomendada a partir de 12 años. Bueno, es que Katsura se le conocía, yo no sé si a día de hoy, pero antes se le conocía como Kulotsura. Porque... Hostia, no me acordaba de eso. Porque es verdad que ponía muchas viñetas donde enseñaba pues el culo, ¿no? La chica. No solo el culo, se marcaba un poquito de todo. Sí, de todo. Vale, y eso, bueno, eso ya lo podéis saber si habéis leído algo o habéis visto algo de Video Girl, ¿no? Bueno, pues digamos que Norma, que estaba comenzando en esto del manga, pues decidió curarse en salud y como había demasiadas coincidencias con mucha connotación picante, pues decidió curarse en salud y poner recomendado para adultos. Esto es antes del verano del 94. Y bueno, fue digamos un indicador que yo recuerdo que cuando lo vi en la librería y lo compré, dije, uy, qué raro, ¿no? Que lo diferencien. Pero oye, estaba bien porque era sentirte un poco más mayor, porque yo en esta época tendría pues 13, 14 años tenía, no había sí, había recién cumplido los 13, los 14, perdón. Y claro, era un modo de decir, yo es que ya no soy un niño, o sea, los de 12 ya son niños, son los que leen otras obras menores, digamos. Y además el formato también, como que el formato este prestigio, ¿no? Pues también te daba, ¿no? Un factor diferenciador, porque normalmente los cómics eran de grapas, ¿no? Entonces que viniese en este tipo de formato y que encima viniese recomendado a partir de 12 años, eran valores añadidos que el chaval pues se apropiaba, ¿no? Además era perfecto
perfecto para colarte el precio, ¿sabes? Porque claro, tú decías, claro, es que ya es para adultos, ya Claro. es normal que valga más caro. Yo recuerdo que por ahí me compré Doraemon, imagina la diferencia. Ya ¿sabes? ves. Bueno, el número 1 pone el indicador, el número 2 pone el indicador, el número 3 muy escondido, pero pone también el indicador, el número 4 también pone el indicador, pero en el 5 dijeron, bueno, ¿y para qué vamos a seguir poniéndolo? Que lo compre quien le dé la gana. Y ya a partir del número 5 no había por ningún lado indicador de que fuera una lectura a partir de una cierta edad. Claro, esto, aunque parezca una tontería, hay que entender que al comienzo de un género como es el manga en España, muchos padres, el simple hecho de que el cómic fuera infantil o la lectura principalmente fuera para niños, hacía que no hubiera realmente una atención a lo que su hijo consumiera, ¿no? Pero hay que entender que, visto ahora con los años, ¿no? Hay que entender que a lo mejor había un niño de 8 o 9 años que se estaba leyendo algunas de estas obras y que a veces había páginas que evidentemente no casaban a lo mejor con la edad que tenía el niño, hasta el punto de que en el año, que es ahora donde vamos a llegar, en el año 95 se empezaron a lanzar mangas con portadas eróticas y no ponía ningún tipo de regulación de la edad. Ahí tenemos Neo Tokio, Zona Crepuscular, entre otras, que eran portadas totalmente explícitas, no se veía claramente, pero sí era se veía muy que era... claro, y no había ningún tipo de regulación de manga para adultos. Y claro, tenéis que entender que a veces yo veía como en la papelería había niños que se compraban ese tipo de publicaciones porque era como un modo de comprar libremente un género semierótico. Y yo recuerdo ir a la papelería que había, Eugenio se llamaba, detrás de mi casa, donde yo me compraba a veces algunos mangas y había niños que en grupito iban a comprárselo y era... Yo me acuerdo de eso y claro, tenéis que entender qué ocurrió o qué ocurría cuando de repente los padres veían eso. Claro. Es que no estamos hablando solamente de que el maestro Muten Roshi diga que quiere meter la cabeza entre el pecho, no, hablamos que es que se ven escenas sexuales. Claro. ¿Vale? Entonces, en aquella época en verdad era un factor diferenciador e incluso positivo porque el adolescente, nosotros que éramos adolescentes, lo veíamos como que ya estábamos creciendo y como que se abría ante nuestras posibilidades un nuevo mundo, ¿no? Pero hay que entender que realmente fue un libertinaje que tuvo consecuencias. Claro, ten en cuenta que eso de alguna forma también fue forjando la imagen de lo que era el manga, porque las editoriales se iban centrando principalmente en productos, en obras que tenían ese tipo de contenido, porque evidentemente al chaval le atraía eso y eso iba a ser una venta de alguna forma segura. Entonces, claro, la imagen de lo que era el manga al final se generó en cuanto a contenido erótico o violento, ¿no? Porque todas las obras siempre tenían o contenido erótico o contenido violento, eran muy pocas las que no tenía ese tipo de contenido, ¿no? Entonces, Totalmente. claro, ¿qué ocurre? Que ya se fue afianzando esa imagen cuando después vemos que lógicamente hay muchísimo más, ¿no? Bueno, y si encima le añadís que apareció la edición en fascículo de Mangamanía, Claro. que Mangafilm lanzó con 2 títulos potentes, ¿no? Y que en verdad eran escenas muy subidas de tonos y muy violentas. Sí. Bueno, yo me acuerdo que mi primo, que tendría, yo qué sé, 6 o 7 años, a él le encantaba Dragon Ball y se compraba los VHS Claro. de Dragon Ball. Pero ¿qué ocurría? Que en ese mismo VHS venían trailers Es verdad. de Eurosuki Doji, por ejemplo, ¿no? Sí, y, sí, de y de Dominion, Ninja Scroll. y de Dominion Time Polix. ¿Y qué pasaba en esas series? ¿Qué pasaba en esos trailers? Que te venían contenido demasiado explícito o violento. Sexual y violento. Yo recuerdo que mi tío me decía, es que le tengo que pasar los trailers porque el niño se asusta. Ah, claro. Le daba miedo el anuncio de Eurosuki Doji principalmente porque se transformaba como una especie de bestia, Sí, ¿no? sí, sí. Y era como muy impactante, ¿no? Y decía, joder, es que lo tengo que pasar porque es que Es se verdad, asusta. es verdad, es verdad. Y De eso claro. no me acordaba. Si queréis que hagamos un vídeo de Mangamanía, decídnoslos en comentarios, porque hay muchas anécdotas además que podemos asociar ahí. Claro. Porque yo hice cosas con Sí. los vídeos en el instituto, o sea, imaginaos. Pero bueno, estamos situados ya del 92 y llegamos al 94 y estamos ya en el 95. De repente hay una gama de títulos muy
violentos y muy explícitos que no llevan ningún tipo de regulación, y encima se refuerza con los fascículos de Manga Manía, donde se empieza a conocer al manga como los cómics guarros o para adultos. Eran los dibujitos para adultos. Así es como se denominaba prácticamente la gente, ¿no? En la calle al manga. No creían que Heidi Marco fuera anime o que Dragon Ball incluso fuera manga, porque lo catalogaban ya como todo adulto, ¿no? Como los dibujos para adultos. Y bueno, como decíamos, estamos en esa época donde también se lanza Licantropeleo, que tampoco tiene ningún indicador. Digamos que estamos en esa etapa de libertinaje y donde se ven, bueno, violencia pura y algunas escenas con toque sexual, ¿no? Subido de tono sexual. Ay. Uy, coño. El polvo del cómic. ¿Será eso? O el polvo de otras cosas del contenido. Yo he dicho el polvo del cómic ya. Lo que tú interpretes es cosa tuya. Me da alegría el polvo. ¿Y qué ocurrió? Pues que en esa oleada de títulos, fijaos que quizás es más fuerte el que os he dicho de Neo Tokio, Zona Crepuscular realmente, pero el que realmente detonó algo que fue el explotillo. Ya la explosión, ¿no? Máxima. La explosión máxima. Donde ya esto se fue de las manos, ¿no? Se fue de las manos y llegó a los tribunales. Atención, porque llegó a los tribunales. Y fue con la colección El Juez de las Tinieblas. Bueno, fijaos en la portada. Ya la portada se ve claramente que evidentemente va a tener contenido sexual. Dani, qué mal pensado eres. Vamos. Está simplemente cogiéndolo por la espalda. Ah, por la espalda. Pero no está tocando los pechos. No, que va. No. Como podéis ver, no hay ningún indicador de solo para adultos, ni nada. Y esta colección era un intento de 4 números, porque era una serie muy cortita, ¿vale? Y como podéis ver arriba, 1 de 4. Bueno, pues este fue el único número que se publicó. ¿Por qué? Porque de repente unos padres pillaron a su hijo. Bueno, es que esta serie es súper violenta y súper sexual. Hay muchísimas cosas de contenido sexual. De hecho, la primera página. Es que las primeras páginas página. ya es eso. ¿Vale? Las primeras páginas ya es eso. Es que empieza así. Sí, empieza directamente así. Empieza una chica escribiendo a ordenador que bueno, pues está atareada. Pues esta serie provocó que unos padres, cuando vieron a su hijo leyendo esta serie, los padres no se andaron con chiquitas y se fueron al juzgado a interponer una demanda. Lo denunciaron, las autoridades lo fliparon, porque evidentemente es un título que aparentemente puede ser confundido con publicaciones infantiles. Los padres alegaron que esta publicación estaba junto con revistas infantiles en el kiosco, porque en aquella época los mangas se podían comprar en los kioscos. Claro. Y el kiosquero no, si no hay un indicador, el kiosquero no se iba a mirar el contenido para saber si era adulto o no. Claro. Diría cómic, bueno, pues lo pongo allí con los X-Men, con cualquier obra, que ya os digo, Doraemon estaba al lado de esto, en el kiosco. Donde yo iba a comprar estaba Doraemon, Neo Tokio Crepuscular y todas estas al lado. Y Dragon Ball, claro, estaban todos juntitos. Pero el kiosquero no sabía que esto era para adultos. Claro. Bueno, pues esto salió en noticias en todos los telediarios. Yo recuerdo que yo decía, tierra trágame, porque yo tenía en mi estantería este cómic. Y yo en esta etapa tenía 14 años, para 15. Yo me acuerdo que mis padres lo vieron y dijeron, uy, esto no son los cómics que tú compras, los TVOs que tú compras. Y yo, sí, pero eso es otro. Mi madre, pero tú no tendrás ese. No, ese es otro. Y yo tenía ya desde Crime Freeman, ¿sabes? Y yo, no, pero vamos, claro que sí que lo tenía. Pues imaginaos, salió en todos los telediarios indicando que tuvieran cuidado, porque ya se unieron las asociaciones de padres y del defensor del menor. Y informaban que tuvieran cuidado con este tipo de publicaciones porque sus hijos podrían estar consumiéndolas, ¿no? Claro. Creó una alarma importante. Yo recuerdo que salió en todos los telediarios y que realmente fue un antes y un después. Planeta tuvo que retirar completamente esta tirada. De hecho, en el telediario salió un responsable de la editorial en aquel momento diciendo que iban a retirar la tirada. Efectivamente, yo lo compré antes. Efectivamente, retiraron la tirada. Nunca más se vio nada de esta colección. El juicio no sé cómo acabó, porque no tengo información de... Me imagino que tendrían que acabar indemnizando a la familia. Sí, porque además, seguramente. Porque además Planeta tuvo un punto de inflexión y fue una decaída del manga en esta época, ¿no? Es como que estábamos llegando en una etapa
conflictiva también en el tema del manga, y si encima pues tienen este varapalo, pues me imagino que tuvieron que asumir algún tipo de consecuencia. Y bueno, aunque no os lo creáis, bueno, ya os lo creéis, me imagino, ¿no? Con todo lo que os estamos dando. Yo de hecho tenía grabado un informativo, lo llegué a grabar en VHS. Era friki hasta ese punto, ¿no? Sí, era friki hasta ese punto, pero no tengo vídeo, entonces no lo puedo localizar, pero sé que lo tengo que tener grabado. Sí. Bueno, pues este fue el detonante y el motivo, el origen del por qué hay hoy en día todo el indicador de solo para adultos. Lo que sí sé es que al final la sentencia como que le obligaba a Planeta a retirar la tirada, y evidentemente Planeta con esta licencia que compró esperó varios añitos para poder reeditarla, porque en el fondo era su licencia, y lo hizo en un formato one shot, en un tomo que podéis ver aquí, que venía retractilado, importante. Sí. Aquí además tenía ya la tienda, me llegó a la librería. Veréis que es un tomo donde la portada no es para nada explícita, de hecho no se nota muy bien de qué va la serie, solo se ve una cara ahí un poco mala, sí, pero no se nota. Y esto venía retractilado, y el retractilado que tenía, yo era tan friki que hasta guardaba las pegatinas. Lo que hice fue pegarla por detrás, pero esto venía aquí delante, ¿vale? Venía una pegatina roja muy grande que ponía manga para adultos, ¿veis? Todo rojo. Pues ya os digo, esto venía aquí delante, ¿vale? Y el manga venía retractilado, no se podía ver. Y bueno, ese fue el origen de que a partir de ahí todos los mangas, incluso a veces que no contenían ninguna connotación realmente sexual, ya pusieran manga para adultos. Porque fue, digamos, una llamada de atención, y Planeta pues se tuvo que amoldar a las consecuencias. De hecho, en esa edición viene lo que ocurrió según el punto de vista de la editorial, evidentemente, ¿no? El hecho de que, bueno, tuvieron que retirar la publicación y solo pudieron distribuir el número 1 unas pocas unidades, y que, bueno, ahora se había retomado, ¿no? Y bueno, es muy curioso porque muestran como la poca comprensión que tienen del arte del cómic manga, ¿no? En este caso, ¿no? Y que la sociedad, pues bueno, como que le pone una etiqueta, ¿no? Y aunque hasta cierto punto puede ser cierto, es cierto que en este caso, evidentemente, no tuvieron las indicaciones adecuadas para la publicación, ¿no? Porque fijaos, si se mezclaban en el kiosco y demás, entonces había un motivo de peso para esta crítica, ¿no? Entonces, bueno, si ese fue el toque de atención para que se hiciesen las cosas de otra forma, pues bueno, realmente pues vino bien, ¿no? Lo siento, Ana María, pero tu explicación en el prólogo no es coherente, porque este tipo de manga no podía publicarse sin ningún indicador de que era para adultos. Otra cosa es que hubiesen críticas más allá del tema de que no se pudiese la indicación, ¿vale? Eso sí se puede entender, lógicamente, sí, pero el caso es que no estaba bien indicado, ¿no? Las características de la publicación, ¿no? Y eso hay que ponerlo, ¿no? Es como si te comprabas en la época el Interview y ponía para todos los públicos. Exactamente. O no ponía nada, que era lo mismo. Claro. La ausencia del indicador de rango de edad implica que es para todos los públicos, ¿vale? Claro. Entonces, bueno, evidentemente ahora podemos ser más objetivos y podemos ver esto con un prisma más integral y no tan identificado con la ficción. Sí. Y bueno, podemos analizar que realmente hay un cierto orden, ¿no? Es verdad que a día de hoy quizás hay veces que se cataloga para adultos obras que tampoco necesitan serlo, y ahí tengo que decir que Norma Editorial estaba muy bien a veces en indicar, pues a partir de 12 años, por ejemplo, es un intermedio, ¿no? Pero bueno, hoy en día ya el manga de algún modo tiene una imagen, para algunos será cómics adultos y violentos, y para otros será un género que hay de todo tipo de obras, ¿no? Que es la realidad. Y bueno, pues simplemente aquí queríamos contar en este vídeo de historia del manga, cuál fue realmente el origen de que a día de hoy prácticamente todas las editoriales de manga indiquen en sus publicaciones solo para adultos o manga para adultos. Coaching Bob. Así que si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadle a ese like. Hombre, por supuesto. Que sepamos que estáis ahí y que queréis que sigamos con el canal. Claro. Pues si no vemos movimiento y no compartís a vuestros amigos el canal, claro, acordaos. Chapamos, ¿eh? Eso es, compartirlo con vuestros amigos, a todas esas personas que consideréis que les puede interesar este tipo de contenido. Así que decidnos qué es lo que os interesa ver en este canal, qué tipo de contenido queréis que grabemos, y bueno, nosotros estamos ahí pendientes para escucharos. Y si sois frikis que vivisteis esa época, ¿cómo la vivisteis vosotros? Eso es. ¿Y qué pensáis hoy día
de este tema. Claro. Eso es súper interesante porque Sí. podemos crear una comunidad y un diálogo muy chulo, muy interesante. Claro. Recordad suscribiros, pero también darle a esa campanita para que os informe de los nuevos vídeos, que si no Eso se os es. escapan. Y algo muy importante, si os metéis en la página principal del canal, veréis listas de reproducciones con muchos vídeos que hemos subido que estaban anteriormente en nuestro canal principal Coaching Pop, pero que son frikis. Y ahí podéis ver tanto el análisis psicológico de la obra de Dragon Ball como un montón de vídeos relacionados con esto, con temas frikis. Así que os animamos a que lo veáis. Claro. ¿Vale? Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Y recuerda, no te comas el coco.